Bueno, capítulo 1, arrancamos con la historia familiar. Bisabuelos no conocí. De mis 4 abuelos, bueno, el papá de mi papá falleció cuando mi mamá estaba embarazada de mí, así que tampoco, se llamaba León. Y mi bobe Juana era la mamá de mi papá, y mi bobe Sheida y mi Seide Abraham de mi mamá. Con ellos tenía mucha más relación, casi te diría que con mi bobe Sheida me veía todos los días. Mi bobe Juana vivía a 4 cuadras de mi casa. Yo iba sola caminando hasta ahí, incluso cuando tenía 6 años. Me gustaba estar ahí, era como muy desordenada. Te diría que se ocupaba mucho de, como que era costurera. Cosía un montón, vendía vestiditos. Y toda la casa estaba llena de agujas. De hecho, ella es la que me enseñó a bordar y a coser. Y mi primer trabajo, que fue armar unos muñequitos que los vendía en el subte, cuando tendría, 13 años, me enseñó ella a hacerlos con la moldería y todo. Siempre había olor a kniche en la casa, a los kniches de papá. Yo la pasaba bien con ella. Mira, acá tengo algo que encontré, tengo varias, porque ella hacía estas perchas. Ella revestía las perchas como en este plush, con el moñito, y las vendía en los negocios del 11. Tengo lindos recuerdos con ella. Sin embargo, con mi bobe Sheibe estaba muchísimo más. Mi Seide, el marido de mi bobe Sheibe, tenía un negocio en la calle Viamonte, que era Viamonte 2412, yo por si alguna vez se te ocurre ir. y, y yo pasaba mucho tiempo en el negocio de mi Seide. Y ahora mira qué gracioso, porque también tengo una percha. Ah, pero mira, acá dice Sastrería Fina Greifman, es el apellido de mi Seide y de mi mamá, pero se ve que tenía un negocio en Uriburu. Mira el número de teléfono. Después tuvo ahí, pará, y no dice, porque el segundo negocio que tuvo, aunque se ve que no era este, se llamaba Jorbus, por Jorge y Gustavo, por mis hermanos. Vendía corbatas, medias, cosas, sastrería de hombre. Yo en general iba a la escuela, mediodía, primero, segundo, tercer grado fui a una escuela judía y estaba todo el día, pero después fui a mediodía a una escuela del Estado y me iba a la casa de mi bobe Sheibe directamente, almorzaba ahí, me hacía rica comida, me encantaba estar ahí, y después de ahí me iba al negocio con mi bobe. Eso cuando era chiquita. Después nada, con mi bobe te diría que estuve toda la vida acompañada de mi bobe, amorosamente acompañada por mi bobe, y hasta, bueno, me ayudó en la crianza de Nati Martín un montón, hasta los 12, 13 años de ellos. Venía de vacaciones con el Seide, conmigo y con nosotros, a todos lados. Tenía muy buen humor, era muy agradable. Así que a la casa de ella iba un montón a dormir, los viernes a la noche sagrado, durante las tardes. Tengo como una vida como muy cercana a ella. Te quiero mostrar fotos porque me parece que las encontré recién y me parecen súper divertidas. En el año 69, mi bobe y mi Seide se fueron de viaje con unos paisanos. Paisanos se llamaba a toda la gente que había llegado de Polonia, y que no habían estado, o sea, no habían podido sostener la familia, con lo cual los paisanos, los amigos, eran como familia. En el 69 yo tenía 10 años y ellos se fueron a Europa por un montón de tiempo. Me acuerdo que los extrañé mucho. Hicieron un viaje para ir a visitar a todos los paisanos que se habían escapado de Polonia y que se habían ido a vivir a Europa. O sea, que llegaban a la casa de alguno en Bélgica y se quedaban de pronto 20 días. Se fueron mucho tiempo. Y tengo fotos simpáticas. Esta es, por ejemplo, cuando volvieron en un vuelo de Pan American. Fíjate, o sea, en un vuelo largo de capaz que, no sé, de 15 horas, mi Seide, los primeros dos son mi bobe Sheibe y mi Seide Abraham, los de atrás son unos amigos de ellos. Mirá cómo están vestidos para viajar en avión, tremendo. Y ahora tengo otra del viaje que también me llama mucho la atención. Bueno, esto es en Venecia y con unos muy amigos de ellos que yo quería mucho, que se llamaban Marcos y Lidia.
Acá está con Lidia en un lugar de Italia. Acá está con Marcos en Israel. Esta es mi bobe. Para que recién encontré una que estaban en Venecia y no puedo creer que estaba... No la tengo acá, no importa, después la busco. Una en Venecia que está mi Seide, mi bobe en la góndola, y mi Seide está con traje y corbata. Bueno, mi Seide tenía auto, mi papá no, así que mi Seide me llevaba a todos lados, me esperaba, me traía, muy bueno, muy tranquilo, muy callado. Hay una rama de mi familia como que es Gustavo, mi tío Dufche, Hernán, mi primo de Trancoso, que se le parecen un montón, me lo recuerdan un montón. Acá está mi bobe Sheibe con Natalia en un Club Med en Brasil, ya cuando esta que nos acompañaba. Esta es mi bobe, la más bajita es mi bobe Sheibe en Piriápolis, porque cuando ella era joven veraneaba en Piriápolis. Esto es acá en Argentina, pero mi mamá chiquita con mi bobe y mi Seide. Mirá mi Seide la malla que tiene, tremenda. Este es mi Seide con nosotros en Mar del Plata, acá fuimos juntas. ¿Te acordás? A patinar. Acá también mi Seide. Mi Seide murió cuando yo tenía 11 años. Ellos tenían un departamento en Mar del Plata y nosotros nos íbamos, nosotros era mi mamá y nosotros tres. Desde que terminábamos las clases hasta marzo nos instalábamos en el departamento de mi abuelo, que eran 2 ambientes. Y mi papá no venía todos los fines de semana a visitarnos, pero venía... Ponele cada 2 fines de semana. Esta también es una foto que es típica, porque no sé si lees, Galeano es el que era un fotógrafo que pasaba por ahí, uno se vestía para que te saque la foto, pues no teníamos cámaras de fotos. Y esta te la muestro porque, a ver, porque es el casamiento de mi mamá, que fue multitudinario, según cuentan. Para mí todos estos son personajes muy conocidos. Por ejemplo, este es el hermano de mi bobe, el tío Sender, que era un capo. Mi papá, esta es mi bobe. Yo tengo este vestido de mi bobe acá guardado y tengo el sombrero, o sea, la ropa que ella usó para el casamiento de mi mamá. Y acá tengo en el casamiento de mi mamá a mi papá con mi bobe Juana, muy joven. Bueno, de acá así empezamos, así empezó nuestra historia. Bueno, Oli, empiezo con esto que es mi mamá y mi papá en el casamiento de ellos, que se casaron en 1953 o 54, hace muchos años, más de 70, y ahí tenés a mi mamá, la bobe Juanita, con su vestido de novia, mi papá con bigotes. Del lado de mi papá están mis abuelos, los padres de mi papá, y del otro lado de mi mamá. Mirá los sombreros, los guantes que tenían, ¿sí? Mi bube Fene, yo le decía bube, no le decía bobe. Mi bube Fene, la de al lado de mi mamá, la mamá, y mi Seide Simge, y del otro lado de mi papá, mi bube Salke y mi Seide Manuel. A mi Seide Manuel no tuve mucho tiempo con él porque falleció cuando yo tenía, no sé, 8 o 9 años, me acuerdo, pero no mucho. Mi abuela, con quien más estábamos, era con mis abuelos del lado de mi mamá, y mi abuela era muy divertida. Y cuando se fueron de Polonia, se fueron a Inglaterra. Los papás eran 6 hermanos, mi abuela, y los 2 hermanos más chicos, o los más grandes, ya no me acuerdo, se educaron en una escuela en Londres, con lo cual mi abuela y el hermano hablaban en inglés entre ellos, ¿sí? Después, cuando mi abuela era ya en el final de sus días, cuando ya había perdido un poco la memoria, solamente hablaba en inglés. Yo ya estaba de novio con la bobe, Andrea, y nada, la bobe iba a visitarla al sanatorio y le hablaba en inglés, la bobe Andrea le contestaba, o sea, tenían una charla, porque mi mamá no sabía hablar inglés, nadie hablaba inglés en esa época, solo la bobe Andrea. Mi mamá se llevaba 10 años con el hermano, se lleva 10 años con el hermano, con Dufche. Dufche
es muy cercano a mí, o sea, durante mi infancia estuvo muy cerca, un tío súper que estás con él. Es el que tiene 3 hijos en Brasil que se fueron a vivir a Trancoso, que es Adrián, Hernán y Gastón, pero muchos años fue soltero, era mi tío joven y no sé, me llevaba a todos lados, también muy mimada por mi tío. Mi mamá estudió la primaria, estudió la secundaria, estudió piano, era deportista, jugaba pelota al cesto en ese momento en Hebraica y a los 8 años de diferencia. Mi papá viene de una historia un poquito más sacrificada, trabajó desde muy joven, no pudo terminar la secundaria, o sea, hizo la primaria, no terminó la secundaria, aún así fue como muy culto, muy opinólogo, sabía de todo, sabía de medicina, eh, era entrenador de básquet. Mi papá trabajaba mi papá vendía, o sea, trabajaba para una empresa que importaba mercadería, no sé, cosas de China, cajitas de música, juguetitos, y mi papá salía con una valijita, pues, no cómoda, menos cómoda que el resto de nuestros amigos o primos. O sea, la gente tenía bungalow en Maccabi, nosotros no teníamos, vivíamos de alquilado, no teníamos un departamento. Cuando había plata, mi papá la disfrutaba un montón, o sea, él avisaba si el domingo podíamos salir a... Eso me jugó en contra, para nada, creo que en algún punto me enriqueció y me hizo un poco más, ¿cómo decir? Yo no dejaba de leer, en ese momento se vendían las revistas como cómics, pero se leía mucho eso, eran chiquititas, creo que no tengo ninguna, voy a ver si consigo alguna. Y el kiosquero me dejaba agarrar la revista, me las leía en el momento. No siento que me haya faltado nada. Para mí muy importante era Maccabi, ir a Maccabi a hacer deporte, me pasaba de lunes a viernes y sábado y domingo, y nada, bien. Algunas anécdotas, ya muchas travesuras. Por ejemplo, dormíamos los 3 en una habitación mientras yo fui chica. Había una cama cucheta y una que se salía de abajo, ventana abierta, total, hacía mucho calor, me acuerdo. Yo dormía con un sifón que me iba regando durante toda la noche. Y mi hermano Jorge decía, el que habla la liga, la ley lo obliga. Yo nunca entendía lo que significaban esas palabras y yo decía, ¿qué? Y me cagaban a trompadas, me pegaban, pero era divertido, no sé, era muy divertido. A mi hermano muchas travesuras, por ejemplo, en una de las piezas vivíamos en el tercer piso, que daba a un patio gigante donde vivía una vecina que no conocíamos. A veces jugábamos a tirar los discos, que tampoco, bueno, ahora están de moda de vuelta los long play, y hacíamos así como el frisbee, lo tirábamos a ver quién llegaba más lejos o rebotaba contra la pared. Y hasta que un día nos mandaron a la policía, porque la vecina se quejó, obviamente. Otra de las anécdotas que me acuerdo simpáticas, tuvimos un televisor, pero estaba en la pieza de mis papás. Yo miraba esa tele solo los sábados a la noche, dos programas, uno que se llamaba La Nena, que actuaba una actriz que se llamaba Marilina Roth, que era divertido, y que era como una serie, pero era todos los sábados. No la podías ver anticipada, no estaba en ninguna plataforma, no había plataforma, no había internet, no había celular, no había nada de eso. Y veía otro que se llamaba el show de Dringue Farías, que era algo medio cómico, y después venía una serie que era espectacular que se llamaba Misión Imposible. Yo los sábados me quedaba con la empleada, teníamos una empleada que se llamaba Carmen, que yo la quería un montón. Mis papás salían y mis hermanos también salían, o sea, ellos me llevan 5 y 6 años, así que yo me quedaba mirando las series y era feliz. Los domingos, y después mis papás me sacaron de esa escuela y me mandaron a una escuela del Estado. Me gustó mucho esa escuela, era linda, era solo de mujeres. El único problema que tenía es que no me gustaba la comida y si no comías te quedabas toda la tarde sentada en el comedor y te quedabas toda la tarde hasta que tu mamá te venía a buscar. Así que así transcurría mi escuela primaria. Me gustaba la educación física y sabía que iba a ser profesora de educación física desde la primaria. Me acuerdo perfectamente de mi profesora. Y cuando terminé el 7º grado fui a una escuela del Estado. Escuela secundaria. Bueno, y ahora te cuento un poquito de mi familia, de mi mamá, mi papá y mis hermanas con mi abuela. Acá tengo una foto de mi Bubefene con Mónica, Karina y yo.
Karina, cuando Karina nació yo tenía 8 años y Mónica 10, esa es la diferencia de años que teníamos. Íbamos mucho a Mar del Plata con mis padres de los veranos. Cuando la conocí a la Bobe, Andrea, me enteré que ellos también veraneaban en Mar del Plata y en los mismos meses, enero y febrero, siempre íbamos a Mar del Plata, ella también, pero yo no sabía, éramos chiquitos. Pero estábamos quizás a 100 metros de uno del otro durante todos los veranos. A los 11, 12 años mis papás decidieron empezar a ir a Punta del Este, dejar de ir a Mar del Plata, y mi papá se compró un departamento y empezamos a ir a Punta del Este. Bueno, esta es la historia más o menos de mis hermanas. Sí, lo otro que te puedo contar es que cuando nació Karina, nosotros vivíamos en un departamento muy lindo en la calle Ambrosetti, y teníamos 3 dormitorios y éramos 2 hermanos. Entre los 8 y 10 años no estaba Karina. Cuando nace Karina, mi mamá y mi papá pensaron que lo mejor para Karina era dormir, que duerma con Mónica. Y Mónica no quería saber nada, no la quería en su pieza. Entonces yo le dije que venga a dormir conmigo, Karina. Así que no me acuerdo cuántos años, pero muchos años durmió Karina conmigo en mi habitación, así como duerme Juan y José. Bueno, esto es un poquitito del lado de mi familia y de Mónica y Karina. Creo que después en algún momento te conté o te vas a escuchar que la historia de Maccabi y cuando empecé a ir yo al club. Yo hasta los 14 años casi no iba a ningún club. Creo que fui a Maccabilandia cuando tenía 13, pero me gustaba más estar con mis amigos del barrio, porque yo iba a una escuela cuando estábamos ahí en la calle Ambrosetti, una escuela del Estado, una escuela que quedaba a 2 cuadras de mi casa, y todos los chicos del barrio iban a esa escuela, así que nos hicimos muy amigos. Yo tenía los vecinos de mi edificio, de un lado, del otro, de un poco más allá, íbamos todos a la misma escuela, incluso nos tocábamos el timbre para ir caminando a la escuela, y volvíamos de la escuela. Juancho era muy amigo mío. Los mellizos, habían 2 hermanos mellizos, Juan José y José María. Juan José y Daniel. Después había otro, Gustavo Vilariño, que también vivía para el otro lado del edificio. Había otro que lo llamábamos Bicicleto, porque le encantaba andar en bicicleta. Todos teníamos bicicleta y salíamos a andar en bicicleta, nos movíamos en bicicleta por todos lados. En esa época no había peligro de nada, con lo cual íbamos a todos lados con la bici. Nos subíamos a los árboles. Al lado del colegio mío había una especie de terreno baldío muy muy grande, y en ese terreno baldío vivía un señor que se llamaba Machado, que tenía una casita muy precaria tipo Villa Miseria, pero no era Villa Miseria, era una casita muy humilde. Y él ahí había armado una cancha de fútbol y había armado como una pequeña canchita de golf para un hoyo, y había un árbol de moras. En la época de verano nos subíamos al árbol de moras a juntar las moras y a comerlas, y nos trepábamos y estábamos colgados. El árbol era enorme, era más grande que esta casa de Alba Nueva, el diámetro del árbol era gigante. Y pasábamos mucho tiempo en ese campito jugando a la pelota, a la bolita, al valero jugábamos. Y a la escuela iba a la tarde, y a la mañana estaba en la calle con mis amigos, y cuando volvíamos de la escuela volvíamos a la calle y jugábamos a la pelota en la vereda, o nos sentábamos a charlar ahí en la escalera el escalón de la puerta de los edificios, el mío, el de ellos. Era muy divertido, me encantaba. Por ese motivo, porque tenía amigos muy, muy queridos, yo no iba al club, ni a Maccabi, ni a ningún lado, porque quería estar con mis amigos de ahí. Entonces mis papás iban a Maccabi porque tenían un bungalow, pero yo no, yo me quedaba.
Después empecé a ir a Coas, como ya te conté antes, con mi primo Ricardo a remar. Y en un momento dado, cuando me hice muy amigo de Goyo, en la escuela secundaria, cuando estaba en tercer año, y Goyo, cuando empezó cuarto año, había decidido irse a vivir a Israel y mantuvimos el vínculo. Al principio era todo por carta, viajábamos, empezamos a viajar, él se fue en el año 72 y en el año 76 viajamos con la BOVE a Israel y ahí mantuvimos el vínculo, nos veíamos permanentemente y desde esa época, desde el año 76-77, ya después cada año, cada 2 años viajábamos, alguna vez vino él para acá, la mayoría de las veces íbamos nosotros a Europa o cuando Martín vivía en París también cruzábamos hasta Israel, que era cerca. Nos encantaba y nos encanta estar en Israel porque tiene una playa preciosa y conocemos muy bien. Conocemos tan bien como Punta del Este como Buenos Aires. Yo conozco las calles, conozco todo, me encanta. Así que bueno, después nacieron los hijos de Goyo, nuestros hijos, y venimos compartiendo. Ya los hijos de Goyo tienen nietos, igual que Nati tiene sus hijos como vos. Ahora en poquitos días ya va a venir Goyo y Nora, que los vas a conocer, y probablemente algún día cuando vayas a Israel y cuando pasen los años puedas hacerte amigo de los nietos de mis amigos, ¿sí? Que tienen muchos hijos de tu edad y de la edad de José y de la edad de Juan. Así que bueno, vamos a aprovechar alguna vez para que nos encontremos y se conozcan, y si no se van a conocer seguramente. Escuela secundaria fui a una escuela del Estado que se llamaba el Normal 9 en Callao y Corrientes. La pasaba muy bien, tenía muy buenas años, ya empecé a trabajar. Y si no me equivoco, mi primer trabajo fue que una vecina me pidió que le diera clase de inglés a su hijo, una chica que vivía en el mismo edificio que nosotros, y el hijo, yo no sabía mucho inglés, había 50 o 100 palabras que había aprendido sola, de canciones en inglés que leía detrás de los long play, estaba toda escrito, y me había pedido que le enseñe o que lo ayude para la escuela, estaba en primer grado. Y fui, lo ayudé, y entonces sí se puse papelitos en los ascensores del barrio diciendo que daba clases de inglés solo para chicos de primer grado. Una ridiculez atómica, pero tenía alumnos, así que a la tarde trabajaba de eso. Cuando estuve ya en segundo, o sea, el 6 de José, tenía una fábrica de ropa deportiva que era muy importante, que se llamaba Diporto, que hacían equipos buzo, bolsos, muchas cosas de deporte. Y yo trabajaba 2 veces por semana a la tarde ahí, porque abrían como las oficinas para venderle a toda la gente amiga, que era un montón de gente que no quería ir a pagar al negocio, entonces venían ahí, yo trabajaba esos días ahí. Me juntaba año. Hubo una dictadura militar en la Argentina. En quinto año, el primer día de clases, la escuela era excesivamente estricta, era como una dictadura dentro de una escuela. Yo estaba bailando arriba de un bar, me vio y me puso 24 amonestaciones, y eso eran como sanciones que a las 25 te echaban y perdías el año. Así que lo que hice, primero no le conté a mi papá porque hubiera sido difícil, no se lo conté, pero se lo conté a un profe mío de educación física de Maccabi, a Julito. Julito me dijo que él me iba a ayudar a resolver el tema, y al otro día me llevó a una escuela que era privada, que quedaba en Belgrano. Belgrano era un barrio que ni conocía, y yo le dije a Julito que no tenía plata para pagar ninguna escuela privada, ni siquiera para viajar en colectivas para llegar a la escuela. Y él me dijo que no me hiciera problema. Tuvo un encuentro con el director, que era el dueño, y me dijo que me iban a becar, que estaban orgullosos de tener a alguien de mi clase social en esa escuela. Yo pedí beca por mí y por mi prima Susi y por una amiga Fernanda. Así que nos cambiamos a la Escuela del Sol, que era una escuela súper revolucionaria, que tenía un laboratorio de química espectacular, una biblioteca hermosa, un gimnasio para hacer educación física. La pasé muy bien.
De todas formas, antes de terminar quinto año me tuve que ir, porque volvieron a entrar en mi casa los militares y era peligroso estar, así que me fui a Israel y en ese momento me fui con el Seide y estábamos mi hermano Jorge, mi hermano Gustavo, que estaba de novio con Diana, y nosotros dos. Yo me fui con el Seide a un kibutz, y mi hermano Jorge estaba en otro kibutz y mi hermano Gustavo estudiaba en la Universidad de Tel Aviv. Fueron épocas difíciles. Terminé la escuela primaria, vi examen para entrar a una escuela secundaria, el Ingeniero Huergo, que era un colegio difícil de ingresar. No ingresé por un punto, con lo cual el primer año de la escuela secundaria lo hice en el colegio Fray Luis Beltrán. Yo viajaba en colectivo a ese colegio, en una escuela industrial, y eran 6 años de escuela secundaria, el colegio industrial. A mí me encantaba porque a la mañana teníamos escuela como todos, con historia, matemática, lengua, todo lo que se estudia, y todas las tardes teníamos taller. Los 6 años, o sea, hice taller. Yo estuve en 3 escuelas. Primer año en una escuela, el segundo año entré al Huergo, segundo y tercero hice en el Huergo, y cuarto, quinto y sexto, que ya ahí tenía que elegir la especialidad, que yo elegí construcciones, podías elegir mecánica, podías elegir electrónica, podías elegir construcciones. Yo elegí construcciones, y cuando terminé la escuela me recibí de maestro mayor de obra, que me permite, el título me permite, y estoy habilitado para construir casas, edificios hasta 3 pisos. O sea, conozco y sé más o menos como un arquitecto, pero no puedo construir edificios altos, solamente bajos. Pero bueno, lo interesante es que a mí me encantaba ir a la escuela secundaria industrial porque aprendí todo tipo de oficios. Desde primer año era electricidad, carpintería, tornería, soldadura, todos los oficios. Y después en la parte de especialidad de tercero y cuarto año aprendíamos a construir las paredes, hacer los pisos, revestimientos, todo lo que se hace para una casa. Así que por eso me doy maña para arreglar cosas, porque las sé hacer y aparte siempre me gustó. Bueno, ahora ya no me gusta tanto porque me canso y no me encanta, pero me ayudó mucho cuando fui a Israel, creo que te conté, cuando me preguntaron qué sabía hacer en el kibutz, le dije yo sé hacer todo. Y ahí nomás me daban todas tareas para pintar los postes de todo el kibutz, los carteles. Cuando se tapaba un caño o algo me llamaban a mí porque sabía que yo me lo iba a resolver y resolvía. Era multiuso, sabía hacer cualquier cosa. Al principio de todo, en el kibutz nos habían nombrado, podíamos tener padres adoptivos. Cada voluntario que iba tenía padres adoptivos. La Boba y yo teníamos a Alberto y Lidia como padres adoptivos. Y Alberto era el herrero del kibutz y me preguntó si yo sabía soldar. Le dije que sí, y ahí me puse a soldar con él. Él no sabía, no entendía por qué yo sabía hacer todo esto, y bueno, me divertí mucho, la pasé bien. Y Alberto hoy tiene unos pocos años más que yo y somos amigos y nos vemos. Bueno, yo sí, a ver, siempre fui a Maccabi. En realidad fui un año solo a Hebraica y después me fui a Maccabi, y ahí hacía deporte, hacía todo. Casi vivía en la sede. ¿A qué edad? No, desde los 10 años, o no, antes, a los 9 ya me fui a Maccabilandia. A los 9 fue la primera vez que me fui de campamento a Maccabilandia, que eran 15 días, que para mí era lo más. Dormíamos en carpas de tela de verdad. Que entraban las vacas y las vacas entraban a la noche. Yo tenía miedo de eso a la noche y mi papá me mandaba una caja entera de pilas, así que dormía toda la noche con la linterna encendida. Bueno, Maccabilandia, sí, así que a los 9 iba a los grupos, iba todo. Ahora yo voy a contar un poquito mío de Maccabi, porque me acabo de acordar. Mi papá se hizo socio de Maccabi cuando Maccabi se inició. Fue uno de los primeros socios, era el socio 150, en el año 1949 creo que fue, de Maccabi. El día que nací me hizo socio.
y me llevó a los 8 años a jugar al básquet con un profesor que todos aprendíamos con el mismo profesor, llamado profesor Dan. Ir a Maccabi en esa época volví a Maccabi a los 14 años, pero antes de ir a Maccabi estuve un año en Acoaj, porque mi primo iba a Acoaj y yo iba a remar durante un año, iba los miércoles, los jueves, los miércoles, los viernes, los sábados y domingos a remar, un año, hasta que en un momento dado un amigo mío que era muy amigo se fue a vivir a Israel y a partir de los 14 empecé. Cuando yo tenía 13 años empezó, había una persona que como que inventó, no sé, o creó el curso de líderes, que exactamente ahora tiene 50 años el curso de líderes. Y para entrar al curso de líderes, para hacer Madrijim, tenías que dar un examen de ingreso y además participar de algunos campamentos que eran muchos en Córdoba. El verano anterior te conocí en la pileta, Maccabi. Pero pará, yo quiero contar algo más que me estoy acordando ahora a medida que hablas. Yo no iba a Maccabi, pero en el año 69 yo tenía 13 años y fui a mi primer campamento de Maccabilandia en el año 1969, yo no conocía a nadie, y fui de campamento a Maccabilandia. Y después me fui a Coag y después volví ahí. Empezó el curso de líderes el día... Yo te voy a decir cuándo, en el año 1973 vos tenías 13, yo tenía 16, y para empezar el curso de líderes había que ir a Maccabilandia, un campamento que se hizo, y en ese mismo campamento en enero se decidió hacer un segundo campamento en Maccabilandia, o sea, volvimos a Buenos Aires y al poquito tiempo, a las 2 semanas, volvimos a ir todos a Maccabilandia para hacer el ingreso al curso de líderes, que arrancó ahí. ¿Te acordamos de eso? Lo acabo de decir. Bueno, bueno. Entonces, el día de mi cumpleaños, el 18 de mayo, el día que cumplí 14, empezó el curso de líderes y me puse de novia con el Seide. Ahí todo año el Seide ya estaba en la Facultad de Arquitectura, había empezado a estudiar arquitectura. Creo que ya te conté el tema del proceso de la dictadura militar, hizo que tomáramos la decisión de irnos un poco del país porque era medio peligroso estar acá, así que yo tuve toda esta historia que también ya te conté de la Escuela del Sol y decidimos, yo pensé que me iba a ir sola porque el Seide estaba en la mitad de la carrera y yo estaba un poquito más comprometida porque habían entrado a mi casa digamos los militares y ya o sea, me tenía que ir sí o sí, mis hermanos ya se habían ido y nos fuimos a Israel. Nos fuimos a Israel con un plan que era de 6 meses, que fue extraordinario, o sea, capaz que te puede... Mira, acá tengo algunas fotos, del kibutz no sé si tengo fotos, pero bueno, ahora te voy a mostrar la época esa, mira. Así éramos nosotros cuando estábamos en Israel, así de jóvenes. De hecho, creo que hay una remera ahí que dice Asics Tiger. No. La mía es Tiger, sí, que es la marca Asics, que ahora también está muy de moda. Estos éramos en Israel. Esa es una ametralladora de Goyo, mi amigo que estaba haciendo el ejército y nos acompañaba a todos lados y él venía siempre vestido de soldado con la ametralladora y pusimos la ametralladora para sacar la foto. Pero te quiero contar algo. Cuando la Bobe decide irse termina el secundario y decide irse a Israel, yo estaba haciendo la facultad, como yo ya había terminado segundo año, había hecho 11 materias, la facultad son 36 materias, yo ya había hecho 11, y la Bobe dijo yo me voy, porque era peligroso estar en Buenos Aires, con lo cual yo decidí acompañarla, ¿sí? Y me fui. Yo había empezado a trabajar, además de estudiar, había empezado a trabajar en Diporto, en la empresa familiar que teníamos de ropa deportiva. Más hermoso que tuvimos, las vivencias, los amigos que al día de hoy seguimos teniendo, el kibutz que seguimos visitando cada año que vamos, pasamos por el kibutz y es una emoción estar ahí. Casualmente ahora estuvimos y fuimos al comedor que se llama Hadar Ogel. Los comedores llaman Hadar Ogel. El Hadar Ogel está exactamente... Mis hermanos ya estaban viviendo en Israel, con ellos estábamos en contacto. Tampoco era
con ninguna manera de telefónica. Era como que los veíamos a Gustavo y a Jorge un día y decíamos, bueno, el 28 nos encontramos en tal lugar. O sea, no había... A Gustavo creo que lo llamábamos por teléfono también, a un teléfono público que de la residencia donde vivía, del dormitorio de la universidad, y atendía cualquiera el teléfono que pasaba por ahí, y le pedíamos, ¿podés ir hasta la habitación 101 y hablar con Gustavo y que venga a atender el teléfono? Y nos quedábamos esperando. Sí. Así era la manera de comunicarse. Bueno, nada, la época de Israel fue espectacular, nos quedamos 9 meses. Después de ahí nos hicimos muy amigos de una pareja que todavía somos amigos, que se llaman, bueno, varios amigos, pero Luli y Alberto. Y con Luli y Mauri, en realidad, que era su primer marido, nos fuimos después de Israel a Europa a hacer un viaje. Vos pensás, por ejemplo, en mí, la primera vez que me subí a un avión fue para viajar a Israel a los 17 años. Yo nunca había viajado en avión, no conocía otro país, salvo Uruguay, que había ido de vacaciones con el Seide. El Seide tenía más recorrido y conocía Europa. Y cuando terminamos el periodo de Israel, armamos un viaje a Europa, que era lo más común, la gente hacía eso porque aprovechabas el pasaje. Ahí hicimos, viajamos los 4. Yo lo que me acuerdo es que yo tenía $200, ¿sí? Estuvimos 50 días en Europa y yo tenía $200 en total. El Seide tenía un poco más. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuánto tenías? Yo tenía $3.000. $3.000. Y yo tenía 200. El primer punto que toca... Bueno, y te cuento, entonces organizamos, estando en Israel, que ya nos íbamos de Israel, y la idea era ir a Europa, organizamos el itinerario que íbamos a hacer, y Mauri y Luli dijeron, nosotros vamos. Y no sabíamos si comprar, en esa época se podía comprar 2 meses de viajes en tren, y yo quería comprar un auto. Me parecía que la idea de comprar un auto era mejor, un auto usado, y eso fue lo que hicimos. Compramos, llegamos a Roma, nos fuimos a Fiat, a la parte de usados, y elegimos un coche que era un Fiat 850, un Fiat 850, que algún día te voy a mostrar la foto. Lo compramos en 6... Acá está. ¿Ah, sí? Acá está. Ya. Este es el Arco de Triunfo en París y este es el Fiat. Sí, ese autito. Y ahí viajábamos, era un autito chiquito, y viajábamos los 4, habíamos puesto un portaequipaje arriba para poner los bolsos cuando salíamos, y viajamos. Cuando salimos de la agencia nos dijeron, ¿qué van a hacer con este coche? Vamos a hacer 5.000 kilómetros, recorrer toda Europa. Y están locos, nos dice. Bueno, la cosa es que el auto anduvo bárbaro. El único que manejaba era yo porque tenía registro, así que manejé todo el viaje yo. Hicimos 5.000 y pico de kilómetros recorriendo todo. De Roma fuimos a las montañas de Italia, de Suiza, fuimos subiendo hacia Inglaterra, pues fuimos a Ámsterdam, bajamos por París. No me acuerdo más, pero bueno, el recorrido... Mira, yo me acuerdo perfecto el recorrido, y de hecho en mi caja de recuerdos, si todavía está... tengo el mapa marcado de todos los lugares. Esta es una foto en Niza, ¿sí? Que, mira, es simpática. En esta foto se ve que estamos con una cacerola. Nosotros viajamos con una bolsa gigante de arroz, no sé de cuántos kilos, ¿10 kilos? Sí, arroz y fideos teníamos. Arroz y fideos los teníamos en el baúl, o sea, el baúl lo teníamos cubierto con la comida y salsa de tomate. Y lo que hacíamos, no nos dejaban cocinar, dormíamos a veces los 4 juntos en la misma, o siempre los 4 juntos en la misma pieza, y lo en hoteles muy baratos, en de los hoteles, 1 estrella. Pero a lo mejor en esa época pagábamos $3 por la noche. No, en ese momento existía un libro que decía Europa por $1, o sea, vos podías viajar $1 por día, por supuesto, por supuesto. Y acá estamos, bueno, hay varias cosas simpáticas mías, no sé si, a ver, que me traen a la memoria. Primero las sandalias, que las amé, que se llaman sandalini, eran lo que usaban todos los israelíes,
y que ahora se usan las Birkenstock, pero Mirá están inspiradas. Mirá el pelo que tiene la Bobby. Bueno, tengo mucho pelo. Le quiero mostrar otra cosa. Déjame. Ese reloj era un reloj Seiko que lo amaba, que me lo regaló mi Seide cuando cumplí, no sé, 15 años. La remera era Penguin, que me la había traído el Seide de Estados Unidos y la amaba. Y el jean era Lee, que me encantaba, pero algo más quería. Y tengo una pulserita puesta, porque en ese viaje el Seide, yo me comía mucho las uñas, en ese viaje el Seide yo me quería comprar una pulsera que era carita, capaz que costaba $20, y el Seide me dijo, si no te comes las uñas más, te la compro. Y me la compré y por un tiempito me dejé de comer las uñas hasta que volvía. Bueno, la pasamos espectacular. Volvimos a Buenos Aires y creo que llegamos el 3 de septiembre, que fue el día que nació Gastón, mi primo, que vive en Brasil. Y el 10 de diciembre nos casamos. Yo tenía 18 y no sabía hacer nada, sí, un huevo revuelto en la cocina. Un detalle capaz, yo en el kibutz trabajé cuidando chicos, los chicos dormían todos juntos, no dormían con los papás. En ese momento dormían todos los chicos de 8 y 9 años en una misma casa. Y yo trabajé todo el tiempo muy bien, me encantaba con chicos justamente de esa edad, o sea que me levantaba muy temprano a la mañana, agarraba los huevos, el queso, todo del comedor general, les preparaba el desayuno a todos, los despertaba, los ayudaba a vestirse y les preparaba la vianda para que se vayan a la escuela. Ese fue mi trabajo. El Seide tuvo más, yo casi 100% de los días. A él me preguntaron qué sabía hacer, yo dije, yo sé hacer todo. Entonces trabajé en la herrería, sembrando papas, cosechando. Me despertaba a las 4 de la mañana porque hacía mucho calor y entonces se trabajaba en el campo de 4 de la mañana a 10. Y lo que hacía era me agarraba un tractor, me llevaba un carro que tenía enganchado atrás de 20 metros de largo lleno de caños y me dedicaba a poner el riego en el campo. Y tenía que armar todos los regadores y regar, y después ese era un trabajo. Otro trabajo también que yo hacía era ir al campo y esperar que vengan los aviones a fumigar. Entonces yo me paraba con una banderita y el avión me miraba y me apuntaba a mí y yo tenía que salir corriendo y contar 17 surcos de los campos y el avión me pasaba al lado tirando la fumigación. Yo estaba con una máscara para que no me entre el veneno y así iba corriendo. El avión daba la vuelta y volvía a correr, le marcaba el surco con las banderitas y cuando venía el avión yo salía corriendo otros 17 surcos. Y lo otro que hice en el kibutz, también como una tarea linda, era trabajar recogiendo huevos de gallinas y había gallineros que había 10.000 gallinas y yo tenía que agarrar todas las mañanas los huevos y juntarlos en cajas porque el kibutz vendía huevos. Terminaba de trabajar, todos los 200, 300 personas que trabajaban en el kibutz iban todos a comer. Había gente, nosotros también nos ocupábamos de la cocina, una vez por semana nos tocaba o lavar los platos o trabajar en la cocina o pelar las papas para todos. Excelente. Había como un lavarropas chiquitito que era, imagínate pelar papas para 300 personas y hacer papas fritas. Podías estar 5 horas a la mañana preparando la cena de la noche. Eso, la cocina me tocaba una vez por semana, vos un poco más. Pero era como que poníamos las papas en como un lavarropa que tenía como un filo y que iba haciendo... Iba rápido y sacaba la cáscara, raspaba la cáscara. Pero la gente cuidaba que digamos, porque ahorraban, o sea, era una comunidad que todo era de todos. Agarrabas una papa grande así, la pelabas un poquito y después le sacabas con un cuchillo las cositas. Entonces nosotros lo que hacíamos, la papa así, la dejábamos adentro girando y la sacamos así de chiquita para no tener que meter el cuchillo. Así quedaba blanquita. Y adentro había agua, como una manguera de agua que iba limpiando, entonces las papas salían limpias. Capaz que algún día va a Israel y podés ir a Tel Itzhak. Tel Itzhak queda a la altura del cruce de Natania. Hoy no existe como kibutz, pero sí está todo el campo, o sea, el comedor está idéntico, la parte verde está idéntica, nada más que ahora son propiedad privada, pero se puede entrar a visitar. Muy interesante. Imagínate que cuando nosotros fuimos, viajábamos a dedo.
O sea, de un lugar al otro te parabas en la ruta, hacías así con el dedo y te levantaba cualquiera y te subías a cualquier auto, porque había un colectivo cada hora. El O sea, 48, y a esa ruta que pasaba el colectivo cada hora, capaz que en esa hora pasaban 2, 3, 4 coches y nosotros de repente hacíamos dedo para que nos levanten y nos levantaban. Ahora, en esa misma ruta, hay una autopista de 4 carriles que van para un lado y 4 carriles que van para el otro. En estos 50 años Israel creció, qué sé yo. Bueno, arranco mostrándote, te conté que volvimos el 3 de septiembre del 77 y el 10 de diciembre del 77, esta es nuestra tarjeta de invitación a nuestro casamiento. Nos casamos. Nuestra idea era, queríamos hacer un asado para nuestros amigos. Y un asado así nomás, con pantalón de jean, así informal, como si estuviéramos en un kibutz. Veníamos del kibutz y estábamos en hojotas todo el tiempo. Entonces la idea era esa. Cuando le contamos a mi mamá y a mi papá mi papá nos miraba como diciendo, están locos. Él era muy formal y él quería hacer un casamiento al estilo como él así le hizo a mi hermana, en un salón muy importante, con orquesta, esto, lo otro, y no. Bueno, finalmente nos convenció de hacerlo en una casa, en vez de un asador así nomás, no, todo más formal. Bueno, el casamiento se hizo en una casa, tuvimos que poner toldo en los techos por si llovía, y finalmente en vez de estar en ropa muy informal, nos mandamos a hacer, porque mi mamá y mi papá nos insistían, nosotros éramos muy jovencitos y influían mucho en nuestras decisiones ellos, y me puse un traje, zapatos, me vestí todo de verde con corbata, la bobe vestida... No, la corbata verde, los zapatos verdes. Zapato verde, camisa verde, cinturón verde, todo verde, parecía un pepino. No, yo me compré un vestido que cuando me lo fui a comprar en una galería que quedaba en Santa Fe y Callao, cuando le dije que lo quería en blanco, me dijo, pero tenés 10 colores para elegir. Y yo dije, no, pero es de novia. Y me dijo, pero no. Me dice, va a ir cualquiera con el mismo vestido en otro color. Estuvo lindo. Nos fuimos de luna de miel a Río de Janeiro, que no conocíamos. Y la pasamos muy bien. Y San Pablo, Río y San Pablo hicimos. Sí, San Pablo un rato. Sí, muy lindo. Y fuimos a Maccabi, nos compramos un bungalow chiquitito. Y ahí empezó nuestra época de amigos, otra vez fuertemente amigos macabeos, familias macabeas. Éramos 4 familias íntimas amigas, que eran Mónica y Davico, que tenían a Luciano y a Carolina. Después estaban Adrián Levitán y Yuki, que tenían a Dalia y a Caro. Y mi hermano Gustavo y Diana, con Sheila y Dalia. A ver, esta es una foto. Mira, estamos todos. Creo que estamos absolutamente todos. Ya veo que los chicos grandes andan por los 12, 13. Bueno, así. Y así nos íbamos de vacaciones. O sea, empezamos la etapa de Maccabi fin de semana, de viernes a domingo a la noche. Y vacaciones, bueno, esquiábamos. Bueno, porque ahí empezamos a esquiar y era todos los años esquí, playa, todo lo que Punta del Este. En realidad empezamos a esquiar creo que fue en 1980, no teníamos hijos y mamá, la Bobe y yo fuimos a esquiar por primera vez a Bariloche y ahí conocimos a nuestro profesor Charlie, que nos dio clase, al año siguiente nos dio clase y después quedé amigo de él y cada año, cada vez que íbamos lo contrataba por toda la semana para que esté con nosotros y después cuando nació Nati y Martín, también nos daba clase a los 4, después en un momento dado cuando Nati y Martín eran más grandes, las hijas de Charlie, cada una de sus hijas se iba o con Nati y con Martín, y en algún momento la llevábamos a la Bobe Sheibe para que se quede cuidando a Nati y a Martín, subía en la sillita con nosotros al primer restaurante y ahí se quedaba esperando que lleguen Nati y Martín. Y nosotros esquiábamos y bueno, ahí aprendimos y seguimos todos estos años, siempre con la idea de que toda la familia pueda esquiar y algún día los nietos y bueno, y ahora tenemos la suerte de compartir algo que nos encanta y lo podemos hacer en conjunto, que fue
fue una idea que tenía yo, por lo menos, y la Bobe, por supuesto, que después también se fue enganchando, si algún día pudiéramos esquiar con nuestros nietos. Y es increíble, porque poder esquiar con vos, con Juan y con José es impresionante, y con mami, papi, Martín, nada, es excelente. Desde el día 1 sabía que iba a ser profesora de educación física, no me quedaba la menor duda. Así que estudié educación física en 2 institutos, en uno y después terminé en otro. Era muy exigente en ese momento la carrera, así que la terminé en 3 años. Y el primer trabajo que tuve fue en Tarbut, justamente, que en ese momento una amiga, una conocida, en realidad yo entrenaba a las chicas de sexto bol de Maccabi, que habían tomado, como que habían venido las chicas de Tarbut a jugar con nosotros, y yo era la entrenadora. Así que me dijeron que estaban buscando una profe de educación física. Yo ya trabajaba en Maccabi como ayudante del equipo de pelota al cesto, o sea, ayudante de la entrenadora, y me presenté en Tarbut. Una cola de, no sé, 2 cuadras, y tuve mucha suerte porque pude invocar el nombre de estas chicas amigas que eran alumnas de Tarbut, y empecé a trabajar ahí. Ahí trabajé 9 años, aprendí un montón, y de ahí me fui a trabajar a Betel, que trabajé un montón de años también, pero ya era coordinadora de educación física, y Natalie y Martín iban a Betel, ahí ya toda, o sea, ahí en esa época tuve a mamá, y a Nati la cuidaban los lunes, la cuidaba mi mamá, la Bobe Rosita, y los jueves la cuidaba la Bobe Juanita. Yo la llevaba y trabajaba esos 2 días en Tarbut. Y algunas noches trabajaba entrenando a las chicas de sexto de Maccabi, y se quedaban con el Seide. Se quedaban Nati con el Seide. Fui profe de educación física muchos años. De ahí trabajé en FACMA, en las Macabiadas. Trabajé en una escuela que se llamaba Shalom, trabajé en el Lincoln, trabajaba en escuelas y en clubes, pero en Maccabi, solo en Maccabi. Y en un momento dado me puse a estudiar porque me empezó a interesar todo lo que era tecnología, porque empezaba el tema de internet, y mi hermano Jorge me contaba de los mails, que la gente se iba a empezar a comunicar por mail y toda esta historia, y me empezó a gustar. Y entonces hice en realidad una orientación vocacional con una profesional, y me salió que tenía que estudiar psicología, pero para mí era una carrera re larga para empezar, aunque me encantaba. Así que después de eso estudié psicología deportiva, psicología del deporte en el CENAR, que fue súper interesante. Era cuando recién los equipos como de remo, los tenistas, los futbolistas empezaban a tener su psicólogo. Era algo absolutamente nuevo. Estudié tecnología educativa primero en la ORT, después en otra universidad. Eso hice varias. Hice también coaching, estoy pensando porque no me voy a acordar, pero me dediqué directamente a la tecnología educativa. Hice la carrera, me recibí, y ahí empecé a dejar de trabajar de profe de educación física, y empecé a trabajar en la oficina del Seide, con el tema de las pelotas, pero con toda la parte tecnológica. Y un día me llaman Darlene Fern para ofrecerme el cargo de coordinadora de tecnología. Pero yo no había estudiado eso para ejercer, sino porque me gustaba, así que me resistí al principio y finalmente lo tomé. En el medio estudié una licenciatura en gestión educativa, que es para... y me puse a trabajar en la parte de tecnología, que trabajé como 9 años en Darlene Fern. Actualmente soy asesora educativa, trabajo en algunas escuelas, coacheo algunos equipos de conducción, de directoras, hago coacheos individuales con gente que trabaja en educación y quiere cambiar de trabajo, con otros hobbies, y muchos a partir de estar con vos, porque en la época del COVID es tema aparte, o sea que tuvimos una época en que hubo un virus que estuvo circulando por el... Ahí empecé con algunos hobbies.
O sea, siempre me gustó la música, siempre me gustó tocar la guitarra. Y yo te había dicho, vos estabas en primer grado, y yo lo que te decía es que qué cosas uno deja de hacer, yo pensaba, qué cosas uno deja de hacer por ir a la escuela tantas horas. Y en ese momento pude conseguirte a partir de un lugar a donde yo te llevaba cuando eras chiquitita. Cuando eras muy chiquitita te llevaba todas las semanas a un lugar que se llamaba Risas de la Tierra, y que era o con mamás o con abuelas, y cantabas y tocabas instrumentos. Y una profe de ahí, me contacté con esa profe, y vos empezaste a tomar clases virtuales de teclado, de piano, Belén, y ella era muy amorosa, así que en la época del COVID la llamé y empecé a tomar clases de guitarra, y aprendí a tocar, no sé, algunas canciones muy lindas que ahora, si las encuentro cuando edite el video, si me sale bien, te las voy a poner, de Fito Páez, de Charly García, de Spinetta, que eran todos Calamaro. Algunas canciones seguro que capaz que todavía te las acordás y otras no las conoces, las voy a ir poniendo acá despacito para que se escuchen. Así que tomé clases de guitarra en la época del COVID, hice muchas. Y lo otro que me pasó es que una educadora que trabajaba conmigo, Melina Furman, me regaló, o sea, en realidad me recomendó que te comprara un kit para empezar a bordar. Y te lo compré. Y era hermoso, era realmente re lindo, te lo llevé y me senté con vos para enseñarte a bordar, pero vos no sabías enhebrar la aguja, no sabías hacer el nudito, así que eran como almohadoncitos, eran como que muy parecido a lo que mi Bob Escuanda me había enseñado, pero en vez de bordar, mi Bob me había enseñado a coser, así que eran como almohadoncitos, y yo me sentaba con vos en el sillón de Alba Nueva, te iba enseñando, lo ibas haciendo vos. Y a mí me copaba mucho, te decía, usa este hilo, venía con el cartón con los hilos, con las lanitas, y entonces vos un día me dijiste, Bobe, ¿por qué no te compras uno? Porque yo te lo sacaba cada 2 minutos. Entonces dije, bueno, me voy a comprar, y me lo compré. Y no paré, me copé y me fui al 11 y me compré la tela y empecé a bordar. Yo nunca había hecho nada con mis manos, o sea, nada artesanal, así que estuve desde el 2020, 2021, estamos en el 2026, el año pasado, en el 2025, expuse en una galería de arte, este es uno de los cuadros que expuse en New York, también expuse acá en La Rural, o sea, le dediqué el 2025, empecé como a hacer cuadro de todo esto y me copé, hago mucho estas cositas son mujeres diversas. Y lo otro que también hago un montón, pero bueno, ahora no tanto, es que tengo un patio de cactus en Alba Nueva que yo lo amo, que es divino, y que me ocupo bastante de las plantas. O sea, al mismo tiempo empezamos con el tema de inteligencia artificial, que es una novedad absoluta, ya no es una novedad, pero hace 1 año y medio era una novedad absoluta y me interesa un montón, así que estoy haciendo cursos y doy capacitaciones, que son un montón. Siempre hago turismo escolar, o sea, recorro escuelas, conozco escuelas de Estados Unidos, de Canadá, de Uruguay, de Alemania, de Israel, de todo el mundo. Ahora estuve en Ginebra, que es la escuela de Felu, donde vive Daniela ahora. En España me fui a varias escuelas, en París mientras vivía Martín, o sea, recorro escuelas, hablo con los docentes, hablo con los directores, me interesa un montón, así que digamos que también eso es un hobby que me apasiona, y yo fui parte, digamos, de un proyecto también muy innovador de llevar estas charlas TED a las escuelas, y que es un proyecto que está en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, y es súper interesante. No sé decirte hoy cuántas escuelas, pero hay escuelas en todas las provincias de Buenos Aires que hacen este proyecto. Así que un poco que cuando era joven, a mis 30 ponele, cuando los chicos eran chicos, bailaba Ricudima Maccabi y me encantaba, o sea, me encanta bailar,
y Rikudim me conecta con la música judía me encanta, y bailo. Y ahora hace 2 años que volví a bailar Rikudim y la paso re genial, es en Lambrotacol. Mi primer trabajo fue trabajar en un estudio de arquitectura. Yo tenía 17 años y estudiaba en la Escuela Industrial Construcciones y trabajé 6 meses en el estudio de arquitectura este. Después, al tiempo, empecé a estudiar en la universidad y en un momento dado empecé a trabajar con mi papá y con mi cuñado y en la fábrica de Diporto, que era una marca muy importante en aquella época, pero no me gustaba estar con la familia haciendo este tipo de trabajo y me abrí la empresa que tengo en la actualidad, que es dedicarme a importar productos deportivos y a vender todos estos accesorios que vos ya viste en comercios, en casas de deporte. Durante casi 40 años y todos los años viajé a ferias de Alemania, en Múnich, viajé a China, viajé a Taiwán, viajé a muchos lugares a ver proveedores, o sea, hice una actividad para poder generar una vida económica y de ingresos para mantener y poder comprar las cosas que quise comprar, y bueno, con esfuerzo, con un poco de audacia que hay que tener, hay que ser audaz y jugarse y tenerse confianza, que es un tema importante y que te deseo que la tengas y que puedas tener experiencias como las que yo tuve. Te mando un besito. Cuando nos casamos, nos mudamos a la calle Campichuelo, a un departamentito de 2 ambientes. Estuvimos casados sin hijos durante 3-4 años hasta que la Bobe quedó embarazada y nació Nati, que nació en Campichuelo, y en ese momento compramos un terreno y empezamos a construir una casa. Y cuando Nati ya tenía 1 año, nos mudamos a esa casa, que es en la calle Tronador, que algún día la vas a ir a ver, capaz que ya pasaste alguna vez. Tronador 1528. Tronador 1528, una casita hermosa con jardín y pileta. Entonces nosotros íbamos a Maccabi, pero los domingos a la mañana nos levantábamos, yo me ocupaba de barrer el pasto, limpiar la pileta y nos quedábamos toda la tarde los domingos en la pileta de Tronador. Que la casa esa quedaba muy cerquita de la escuela Betel, donde iba Nati y Martín, así que toda la primaria era muy cómodo para nosotros tener la escuela cerca, hasta que en un momento dado, cuando ya Nati tenía 14 años, nos mudamos a Ramsay, donde estamos ahora, y bueno, en un momento dado compramos este terreno de Albanueva, cuando Nati vivía en Nueva York, con la idea de no hacer nada, y Nati quería hacer una casa, y yo le dije, si algún día quedás embarazada, podemos pensar hacer una casa. Un día vino y nos dice, estoy embarazada. Y yo dije, uy, tenemos que hacer la casa. Y yo no estaba con muchas ganas de hacer la casa porque hay que cuidarla, arreglar, hacer esto, aquello, lo otro. Ya había tenido una casa. Bueno, en conclusión se hizo la casa. Y bueno, acá estamos en Ramsay, en Albanueva. Viviste vos en esta casa, tus hermanos, en el COVID. Nada, toda una historia linda. Bueno, en un momento dado apareció en nuestra vida Nico, tu papá, se pusieron de novios y obviamente siempre bienvenido. Y Natalia trabajaba en un estudio de arquitectura porque se había recibido arquitecta, tu papá ya estaba trabajando en Quilmes, en una empresa cervecera, y tu mamá quería irse a algún lugar del mundo a hacer una experiencia, y primero se fue por 2 meses a Florencia, a Italia, y después se quería ir a trabajar afuera, así que dijo, me quiero ir a New York, y se fueron, y Nico, tu papá, decidió dejar de trabajar acá y acompañarla. Así que ellos se fueron a vivir a New York, ¿en qué año? En el 2008. Ok.
A mí no me causaba mucha simpatía porque sabía que la iba a extrañar un montón, así que el primer verano, que yo siempre trabajé como docente y mi año como que es el escolar, nos fuimos en enero y febrero y alquilamos un departamento. Por un mes. Sí, en enero. Y un frío bárbaro, pero estuvo bueno, aunque tu mamá trabajaba todo el día y yo ahí empecé a hacer como mucho turismo, aventura escolar. Empecé a recorrer escuelas, que es algo que continúo haciendo hasta ahora. Y bueno, ellos estuvieron ahí unos años. En un momento dado, tu mamá me llamó para decirme que se casaban, que yo no lo podía creer, y era que en realidad se estaban casando para tener los papeles legales para trabajar. Yo quería viajar, pero tu mamá no me dejó. Se casaron allá por civil. Y en otro momento, cuando se les cumplió, digamos, la visa, que creo que fueron un poquitito menos de 3 años, se volvieron a Buenos Aires y se casaron. Que fue una fiesta hermosa también en el Faena, re linda. Muy linda. Y bueno, y al poco tiempo ya te teníamos entre los brazos. Vivías en Eslovenia y Luis María Campos, y bueno, y hacíamos como turnos, ¿no? De si tu mamá quería descansar durante el día, el Seide te tenía upa boca abajo, así te caminaba o te amacaba. ¿Y sabes lo que le cantaba yo para dormirla? ¿El Atikva? Sí. Sí, así podías dormir a todo el edificio. Así, Nada, así hice con Oli, hice con Martín, hice con Nati. Siempre le cantaba la canción de la Tikva, pero así, en ese tono. Bueno, y ahí arrancamos una vida de abuelos espectacular. O sea, nos inauguraste como abuelos, fue excepcional. Cuando nos enteramos que eras nena, al menos yo estaba re contenta. Sabía que era una compañía que iba a ser muy lindo para toda la vida. Naciste, digamos, en pleno invierno, hermoso. Ahora me estoy acordando yo cuando nació Nati, que en Ambrosetti teníamos estufa a gas. En Ambrosetti no, en Campichuelo. En Campichuelo teníamos una estufa. Acá estamos de vuelta. Estamos de vuelta en esta para tratar de hacer un relato de estos 12 años que capaz que fueron casi los mejores de nuestra vida, porque nos inauguramos como abuelos, y nos podríamos detener un montón. Pero vamos a decirle que cuando nos enteramos, cuando fuimos a la casa de tu mamá y de Nico, de tu papi, y nos dijeron, tenemos algo para contarles, y no entendíamos qué nos iban a contar, y de repente, estoy embarazada. Nada, nos quedamos así, medio entre mudos y contentos y felices, y ahí empezó toda la historia de estos 12 años. Fue bárbaro. Bueno, naciste muy, muy bien, grandecita, hermosa, redondita, divina, y muy pronto te fuiste a casa. Las primeras épocas eran de turnarnos para que tu mamá descanse, o venía el Seide y te bajaba a dormir a la calle, a UPA, o te paseábamos, era pleno invierno, igual salías súper abrigadita con un enterito negro que te cubría todo. Estuvimos muy cerca tuyo y fuiste creciendo. Me estoy acordando del babero, ¿te acordás los baberos que usaba? Yo te hacía cuando eras muy bebé te hacía mucho puré con carne o con pollo, y usabas un babero duro que lo tengo ahí. Acá le caía la comida. Le caía toda la comida. Sí. Acá como en un buche. Y a mí me encantaba darte de comer y comías re bien, y la banana y las frutillas de postre. Eso fue chiquitita, y cuando empezaste, ya cuando tenías 6-8 meses, en vez de irme yo a tu casa, te traíamos mucho a Ramsay. Y a ver si te vas a acordar que yo te bajaba, comías acá conmigo, comías milanesa, puré, después empezaste a comer pelleto como todos, pelletos con arroz, y te encantaba. Y después para la siesta te bajaba en el cochecito a pasear y recorríamos los murales de mi barrio que te encantaban, el cocodrilo, y cantábamos coco, y a cada una de esas cosas yo estoy segura que
Va, hoy que tenés 12 te acordás seguro. Hacíamos recorridos murales o nos íbamos al lago de Palermo a darle de comer a los patos. Pará, y el otro día le hacía acordar a Oli que había, cuando ya era un poquitito más grandecita, la hacíamos ver en los videitos esos de los patitos y de la vaca y de la vaca Lola y cómo eran las canciones, Sí. pero bueno, había muchas y la de los patitos era el patito cuá, 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 no me acuerdo qué. Cuando tuviste apenas un año, en el cumpleaños de año, te lanzaste a caminar, hermosa, o sea, saliste caminando disparada a los brazos de tu madre. Y me acuerdo mil cosas, o sea, yo te retiraba de Arlinfern y te iba a buscar cuando tenías al año y medio que empezaste a ir a la escuela y te venías 2 veces por semana a mi casa a almorzar, pero cuando te buscaba me quedaba un rato larguísimo en la puerta de la casita de Arlinfern porque estaban las tortugas. Y yo te llevaba una bolsa con lechuga para tirarle a las tortugas y te quedabas ahí creo que era con Nico Tuchman o con Charo también de Lipov, y nos quedábamos un montón ahí, a veces nos volvíamos caminando. Y bueno, ahí era donde veíamos los murales y había una vez por semana que te llevaba a Risas de la Tierra. Y en Risas de la Tierra, canciones como Una burbujita por la nada, te encantaba. Íbamos pleno invierno a ese patio, una vez por semana yo me quedaba adentro con vos y yo la pasaba muy bien y vos también. Yo qué sé, fuiste haciendo mil cosas con No, nosotros. cuando aprendí a andar en bicicleta, que ahí en eso tuve mucho que ver porque me ocupé siempre de que vos aprendas a andar en bicicleta, una persona muy habilidosa en tantos deportes, patinando, en hockey, en fútbol ahora, pero al básquet. ¿Y las épocas en que te llevaba a equitación? Uy, Un me montón. acuerdo. Yo te llevaba a andar a caballo ahí cerca de Alba Nueva, Sí. un montón. Igual, no es todo deporte, porque tuvimos épocas de Oli ¿te acordás cuando no sé si te vas a acordar, pero jugábamos a la manicura y yo te ponía la toalla y te pintaba, nos poníamos las máscaras de barro. Yo no le podía ganar a los juegos eso, ¿cómo se llama? De inteligencia, que las tapitas, que había que... ¿Cómo era el que vos ponías la tapita y ella era... que das vuelta a las figuritas y eso? Nunca le pude ganar. No tengo idea de qué estás hablando. Cuando das 2 vueltas, 2 figuras... Al Memotest. El Memotest. No. Hacer pizza con el palo de amasar. ¿Te acordás en Alba Nueva? ¿Te acordás cuál? Ella amasaba con las formitas. O sea, ella amasaba y ponía el triangulito y esas Sí, cosas y hacía pizzitas para ella miniaturas. Sí, exacto. Sí, hacía pizza para todos en Alba Nueva. ¿Te Las acordás? veces, o sea, te quedaste a dormir en nuestra casa cuando eras muy chiquita, dormías conmigo en la cama, era muy divertido, no sé, todo eso estaba muy bueno. Y después ya de más grande, te voy a decir así, o sea, me acuerdo, después cada año tuvo su momento, porque por ejemplo cuando arrancaste con Talmud Torah era una vez por semana azaí. Azaí era una comida que te encanta, que es una comida que te encanta, o meriendas está el pan con palta. Si esto lo vas a escuchar hoy, te va a causar simpatía, como que es obvio, pero dentro de 10 años vas a decir que era azaí. ¿Y qué? Cuando la llamamos por primera vez había Flaminia. A comer helado. El helado gigante que le encanta al Seide, bañado en chocolate. Me encanta. Tremendo, siempre te gustó mucho lo dulce. Y lo otro que disfruté, hasta ahora, el otro día disfrutaba, la veo en la misma posición que siempre, de chiquita hasta ahora, ahí sentadita delante de la lancha, agarrando las olas de las lanchas colectivas, disfrutando. ¿Hace 2 años? Sí. Hace 2 años hizo como 10 clases de windfoil. Claro. O sea... Bueno, y aparte muy habilidosa esquiando. Oli, no tengo palabras. Que puedas ser una gran persona, feliz,
que el amor y la alegría te encuentren, te acompañen, te abracen, no te abandonen nunca, que nos sigas permitiendo compartir el camino de la vida. Nos encanta estar cerca tuyo. Bueno, pará, el cierre y el broche de oro. Yo tuve uno previo. Yo me fui a Mar del Plata con ella a los 11, que fue increíble, las 2 solas en el auto, la pasamos muy bien, comimos rabas, estuvo espectacular. Pero bueno, recién acabamos de venir de Nueva York, los 3, y para nosotros fue el mejor regalo. Espero que para vos también. Te queremos un montonazo, de acá a la luna, y bueno, que sigamos estando cerca. Te queremos contá mucho. con nosotros. Te queremos mucho, 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 mucho. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right. Oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. Are on vacation.